realmente un valor agregado. Esta actividad, esta es una reunión del ciclo que hemos llamado Retos del Desarrollo Colombiano. Y es especialmente interesante esta oportunidad porque se trata de los resultados de una misión que completó la Dirección Nacional en el 2011, siendo director Hernando José Gómez, y que el año pasado salió como libro por parte del CEDE, que lo está vendiendo la Ediciones Uniandes, con quien hemos hecho una alianza estratégica para este ciclo. Entonces, muy cordialmente invitados a comprarlo. Los autores firmarán seguramente libros si ustedes quieren. Y hemos escogido 4 temas para hablar durante el ciclo, que son este primero, de aprovechar la diferencia como punto central e inicial para el debate, que lo hará Juan Camilo Cárdenas. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias a Ana José y Marcela, que es la coordinadora de la misión. En segundo lugar, tendremos dentro de 2 meses, porque haremos el tercer jueves de cada mes, cada 2 meses, o sea, ahora en abril, en junio, en agosto y en octubre. En junio trabajaremos el tema de equidad con la mujer, luego tributación y por último formación en el trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, tanto los panelistas como los asistentes, y esperamos que sea un debate muy enriquecedor. Mil gracias. Bueno, bien. Antes de dar paso a Juan Camilo, rápidamente, creo que vale la pena contextualizar un poquito este ciclo de conferencias. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, en Colombia podemos mostrar muy buenos resultados en la lucha contra la pobreza. 15 años, el índice de pobreza se redujo del 50% al 20%, creo que el de pobreza extrema como 25,9%. Todo eso pues es evidentemente importante. Sin embargo, si bien eso se logró gracias a un buen crecimiento económico, en una parte muy importante, a subsidios basados en transferencias condicionadas también es súper importante. Claramente la parte de equidad, la parte de distribución del ingreso, la parte de oportunidades, la parte de movilidad social es algo que se nos ha quedado atrás. Y precisamente ese fue uno de los motivos que generaron la necesidad de crear un poquito este estudio y tratar de ver qué podemos hacer para mejorar los niveles de equidad, qué podemos hacer para ayudar a que haya más movilidad social en el país. Ahora, la discusión en el DNP, cuando estábamos discutiendo la necesidad de la misión, se centró en pensar, hombre, obviamente alguien que sale de la pobreza, pues dice, bueno, listo, magnífico, pero ahora qué, ahora mis hijos, qué tipo de futuro van a tener, ahora cuál va a ser, digamos, la situación de mi familia dentro de 30, dentro de 40, dentro de 50 años. Y obviamente eso generó todo un debate interno cuando éramos conscientes de que no hay canales, en Colombia los canales de movilidad social son muy reducidos. Y en ese sentido dijimos, bueno, estudiamos esto, estudiamos cómo está afectando esto el acceso a formación de capital humano, estudiamos cómo está afectando esto el acceso a la educación técnica y tecnológica, estudiamos cómo está afectando la política tributaria, el gasto público, el acceso a la tierra, los problemas de distribución de tierra, cómo está afectando esto el trato a las minorías, los temas de igualdad de género. Todos estos temas se fueron entrando, fueron clasificando dentro de los que íbamos a incluir dentro de la misión. A mí se me ocurrió, dije, bueno, ¿a quién vamos a poner al frente de la misión? Y dije, bueno, ¿por qué no? Digamos que a Montenegro, a ver qué es lo a ver si todavía funge economista. Y así se lo pregunté, dijo, bueno, pues
pronto quiere ganar poco, trabajar mucho. Me dijo, bueno, sí, de pronto puede ser una buena idea. Y él tuvo la buena idea, no sé quién fue, cómo fue la conexión con Marcela, que Marcela la apoyara en todo el tema ya del día a día con los investigadores del día a día, de hacer los términos de referencia de los diferentes proyectos en coordinación con nuestro hombre secretario nacional en planeación, que fue el Roberto Angulo, que hoy en día se encuentra gozando de sus estudios doctorales en el entonces eso fue algo muy importante. Ahora, ¿qué nos quedó por fuera de la misión? Porque también hay que decir que hay muchas cosas que quedaron por fuera de la misión y que posiblemente hay que tener una nueva misión. Y las cosas que tengo que convencer a la señora directora lo haga para adelante. Todos los temas de salud, el acceso a toda el área de salud, cómo afecta eso, digamos, las posibilidades, digamos, de participación en el sistema escolar, etc. Ese tipo de cosas son cosas que claramente están ausentes. Otro de los temas que están ausentes allí son todos los temas de corrupción y participación política. Digamos, todos esos temas de corrupción y participación política creo que son fundamentales. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que veía en alguna oportunidad es cómo el acceso a los puestos públicos por mérito en las sociedades escandinavas a comienzos del siglo XX fue fundamental en los procesos de movilidad social en esos países. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son cosas que están ausentes, que podríamos incorporar rápidamente en una eventual segunda misión. Ahora, hoy simplemente me presentaron a Juan Camilo Cárdenas, quien desarrolló el tema de equidad en la diferencia, políticas para la movilidad social de grupos de identidad, con coautoría de Hugo Ñopo y de Jorge Luis Castañeda. Creo que este es un tema bien interesante porque además incide en los temas de desigualdad regional, indudablemente, incide en los temas de desigualdad también de género, incide en, obviamente, los temas de desigualdad por grupos de identidad, que es lo que él nos va a abordar en el día de hoy. La idea es que Juan Camilo nos hable una media hora, no sé cuánto lo tienes preparado, para más, para menos. Un poquito más, pero Listo, 40 minutos está perfecto. Luego Marcela Meléndez, que como les dije fue coordinadora de esta misión con Armando Montenegro, hará unos comentarios y luego abriremos a la discusión. Y obviamente algunos de ustedes los conozco, a otros no, a los que conozco les voy a puntear con el dedo para que hagan preguntas, entonces para que vayan pensando en sus comentarios. Bueno, entonces tienen que será la primera en la cual haremos la pregunta. Bueno, bienvenidos y Juan Camilo, muchas gracias. bueno, creo que voy a coger esto porque me incomoda un poquito estar ahí detrás del atril. Primero que todo, gracias a ustedes por venir. Gracias a Carlos Jaime, a José y a Juan por invitarme a una de estas conversaciones. Me alegra mucho ver aquí caras conocidas, incluyendo colegas, incluyendo gente que fue de mis primeros estudiantes en los Andes, de mis últimos estudiantes en los Andes, de estudiantes que he tenido en este periodo de estar en la universidad y digamos que en estos 11 años que llevo en la universidad me alegra ver todas esas generaciones de estudiantes aquí sentados y obviamente colegas y amigos. Voy a hacer una presentación para resolver dos preguntas muy sencillas. La primera es si la identidad que manejamos nosotros por nuestro color de piel o por nuestra afiliación a un grupo particular, por el que sea, por nuestra orientación sexual, una identidad que manejamos por una pertenencia étnica o racial, afecta o no, o es importante o no para generar procesos discriminatorios, porque esa es la primera pregunta, si hay o no discriminación, y la segunda pregunta, si eso es importante o no social y económicamente. Porque puede ser que la primera sea cierta y la segunda no sea cierta, o al revés, puede ser que la segunda sea cierta pero la primera no, entonces por lo tanto, ¿para qué nos preocupamos? Pero se imaginarán que les estoy diciendo de antemano que la respuesta es sí a las dos, y sí de una manera importante, y en este ejercicio al que nos invitaron a trabajar en la misión
tuvo que ver con responder exactamente a eso, de qué tamaño son los posibles procesos discriminatorios que hay y por qué es importante entenderlos para poder potenciar lo que en el título que se dio a esta conferencia es cómo podemos aprovechar la diversidad. Y por diversidad me refiero a la diferencia. Y el título que le quisimos dar a este ejercicio en el libro que está por ahí circulando de la misión es cómo hacemos para hablar de la equidad en la diferencia. Que en ocasiones puede sonar extraño. ¿Cómo así que igualdad y diferencia al tiempo? Sí, exactamente es eso. ¿Cómo podemos generar equidad en la diferencia? Esto ha sido un esfuerzo de mucho trabajo de colegaje y de apoyo de asistentes, de colegas por fuera y dentro del país. Y en todo caso sí quiero hacer honor aquí, por un lado, a las personas que participaron en la misión en dos capítulos particulares sobre el tema de equidad en la diferencia o equidad y diferencia, que es el capítulo sobre género, que lo hicimos con Jimena Peña, y el capítulo sobre diferencia de los grupos de identidad, que lo hicimos con Hugo Ñopo, y en cuyo proceso con Jimena y Hugo nos ayudaron Jorge Luis Castañeda, Juan Sebastián Muñoz y Camila Uribe, tres maravillosos estudiantes asistentes que nos ayudaron en el proceso. Voy a presentar una serie de cifras también y de estudios que he venido trabajando en estos mismos temas. Este es uno de los temas de investigación para mí prioritarios en este momento de mi agenda, y por eso me parece importante hablar de colegas que han venido ayudándome en otras cifras adicionales que voy a presentar, un poco derivadas de lo que surgió de la misión y para alimentar un poco más el argumento, y en eso Daniel González ha sido fundamental para ayudarme en esa tarea como asistente de investigación, Carlos Biafara en la Universidad del Valle, Ana González en de Justicia y César Rodríguez de la Facultad de Derecho en los Andes y de Justicia también son colegas con los que he trabajado varios otros ejercicios. Déjenme arrancar con la Constitución Política de Colombia, simplemente porque creo que es un punto interesante de partida, que no debe ser el único, pero es un punto interesante. Pero la Constitución colombiana tiene una cosa muy interesante, y es que la Constitución colombiana, a diferencia de otras constituciones, es bastante explícita en el tema de la diversidad y en el tema de la diferencia. Y además de ser bastante explícita, es incluso proactiva y nos está obligando, además, como nación y como Estado, nos está obligando a la discriminación positiva. Dice el artículo 13 de la Constitución que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Hasta ahí, digamos que todas las personas es todas las personas, pero además el artículo se vuelve todavía más explícito, cosa que no hacen muchas constituciones en el mundo, se vuelve muy explícito, y es sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Nosotros todos recogemos factores de identidad alrededor de todas estas características, y nos está diciendo la Constitución que además todas las personas nacen igual y que no pueden ser sujetas a discriminación por ninguna de esas razones. Más aún, dice el artículo 13, el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Y además dice, el Estado adoptará en favor de grupos discriminados o marginados, lo cual quiere decir que nos está obligando a hacer discriminación positiva, a favorecer particularmente grupos marginados o discriminados. Y además dice también, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física, mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos que con ellas se cuentan. Lo que voy a tratar de argumentar es que no más con este mandato constitucional tenemos una tarea muy grande, y lo que voy es a soportar por qué se justifica que exista este artículo en la Constitución, porque el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente que llevó a la Constitución del 91, probablemente varios de ustedes lo saben, y los que vivimos ese proceso cuando fue nuestra época de estudiantes y de movilizaciones estudiantiles que llevaron a la séptima papeleta y que llevaron a la Constituyente y demás, saben lo importante que fueron los movimientos que hasta ese momento habían sido ausentes o lejanos o invisibles para el país central en entrar en el proceso constitucional, y de eso se debió eso. Déjenme darles un ejemplo. Hay una herramienta maravillosa que Google se inventó que se llama Ngrams, así como se llama, ngrams.google. En Ngrams usted mete una palabra y Google se va a esa gran biblioteca que tiene de libros digitalizados y le busca con qué porcentaje de veces ha aparecido esa palabra a lo largo de los últimos 100 años, 200 años. Y un muchacho en Colombia se inventó de Ngrams la misma herramienta, y se llama Caborite, y en Caborite cogió el tiempo,
El Espectador, el Tiempo.com, Semana.com y Dinero.com, y por lo tanto solamente hay datos digitalizados desde el año 80, entonces desde el 80 en adelante. Y lo que hice fue meter las palabras afro y las palabras indígenas en ese motor de búsqueda, y años 80 no aparecían, por allá en los años 82, 84, 86, por ahí unos brincos de unas cosas muy esporádicas, muy pequeñas. Cuando esto tiene estos rectángulos así, es que son unas menciones muy esporádicas, no pasa nada en el 88, 90, y de pronto entre el 90 y el 92, se disparan las palabras indígena y afro en menciones en El Tiempo, en Dinero y en Semana, que son los representativos de los medios, digamos, del centro y los medios digamos, de reflejo de lo que pasa en los medios más importantes del país y en los centros de poder del país. Y a lo largo de esos años se van manteniendo las palabras indígena y las palabras afro. Puse la palabra raza también apareció. La palabra afro, puede ser afrocolombiano, afrocolombianidad, también empieza a aparecer, y aquí tengo unos brincos grandes y desaparecen. Pero digamos que fueron unos temas que en la Constitución del 91 de pronto empezaron a ser visibles para el país. Si usted mira los censos, hay cosas bien interesantes. Estos son datos de los censos de 1905, no aparecían indígenas o afrocolombianos en los censos. Por allá en 1912 hicieron unos conteos y aparecían 300.000 y pico de personas en cada una de esas categorías, cuando el total de la población era de 5 millones. O sea que estamos hablando de unos porcentajes de 6.8 y 6.4 indígenas y afrocolombianos. Después en el 18 se contabilizaron indígenas, en el 28 nada, después en el 38 indígenas, 58 indígenas. Hasta todos estos censos no volvieron a aparecer los conteos de población negra, de población afro. Y de pronto, en el año 93, se hizo el conteo de ambos. Todo esto es derivado de la constituyente, de la Constitución del 91, del artículo transitorio 55, que fue el que le dio el mandato de la Constitución al gobierno para trabajar el tema afro, que derivó en la ley 70 del año 93. Y en ese momento, en ese censo del 93, aparecen 500.000 de afrocolombianos, otro 500.000 de indígenas. Y en ese año 93 se expide la ley 99, que es la ley que de alguna manera trae un cambio sustancial para hacer un trabajo proactivo de la Constitución, de alguna manera tratar de responder ese artículo 13. Y el hecho es que entre el censo del 93 y el censo del 2005 nacen 900.000 más indígenas y nacen casi 3.800.000 negros en este país. De pronto, cuando vienen los censadores, de pronto me preguntan y de pronto yo digo, oiga, sí, yo sí soy negro, yo soy afro. O sea, demográficamente, si usted pensara una transición demográfica de un grupo particular de pasar del año 93 al 2005, en tan poquitos años, de 500.000 a 4.3 millones de personas, usted diría, eso es una explosión demográfica inconcebible. Es imposible pensar eso como una transición demográfica. Lo que cambió fue el autorreconocimiento, que tiene que ver con esto que estoy diciendo. ¿Listo? Bueno, eso simplemente para decir que hoy tenemos el siguiente dato. El último dato general del censo del 2005 dice que tenemos una población del 3.4 que se autorreconoce como indígena y una población del 10,5%, que es el 10.6, 10.5, que se autorreconoce como afrocolombiano. Ojo con lo que voy a decir, autorreconocimiento. No es el censador, no es el encuestador, el empadronador que dice yo creo que usted es blanca, yo creo que usted es negra. No, le preguntan a usted, usted se considera, y mire las opciones, y en esas opciones usted se autodeclara, y en esta categoría estamos incluyendo los que se autodeclararon en varias de las categorías que en el censo se llegaron a concebir. Y ojo, porque la pregunta cambió sutilmente del censo del 93 al 2005. Ese es un tema que estamos trabajando, pues es una historia que es larga en sí misma, a largo rato, y es que la sola redacción de la pregunta importó, y el menú de opciones en la lista también importó, pero ahí aparecían entre otros raizales, palenqueros, afros, negros, y en ese sentido, para esas categorías que serían lo que llamaríamos afrocolombianos, podían aparecer todas ellas allí, además de las otras categorías de indígena, ron gitano, mestizo, blanco y demás. Pero simplemente quiero destacar allí que este fue un periodo fundamental para empezar a generar la visibilidad del problema. Bueno, entonces ese digamos que es un primer punto. Ahora, quiero hacer una pausa simplemente para definir un par de conceptos, y es nuestras identidades, las identidades que tenemos, de género porque me considero, de sexo porque me considero hombre o mujer, o de género porque me considero gay, lesbiana,
bisexual, transexual, intersexual y demás, son categorías que están determinadas por un montón de cosas. Que me considero afro, que me considero negro, que me considero indígena, son determinadas por un montón de cosas. La mayoría de factores de identidad vienen o porque los heredamos genéticamente, o porque los elegimos, o por algún accidente, que incluye el tema de discapacidades. Yo me autodeclaro como una persona con discapacidades porque tuve un accidente o porque lo heredé, y en un momento dado tengo una discapacidad que me hace difícil ejercer ciertos trabajos, ciertas funciones, ciertos oficios o participar en ciertos procesos de la vida social. En ese sentido, la pregunta es muy sencilla. Esa identidad de grupo, ¿me afilio a un grupo por alguno de estos factores que heredé, que elegí o que me tocó por accidente? Y esa pertenencia a ese grupo me genera un proceso discriminatorio que me mejora o me empeora las oportunidades de desempeño en una sociedad. Y en ese sentido, porque vuelvo y repito, no solo por la Constitución, sino que la pregunta que voy a tratar de argumentar a lo largo, o la respuesta del sí a la pregunta, de si además eso es importante o no es importante, económicamente, socialmente, si el Estado tiene una responsabilidad para intervenir en favor de esos grupos que se ven en una dificultad social o política o económica derivada de esa identidad de grupo. Y por eso pues surge la pregunta de la invitación general, o sea, ¿cómo hacemos para aprovechar la diversidad? Podemos crear una equidad basada en el reconocimiento de la diferencia, de que somos diferentes, de que somos diversos, y en esa diferencia podemos mantener equidad mientras nos mantenemos diferentes. Pero por otro lado, si esa diferencia o no, y esa discriminación que puede generar esa identidad de grupo, puede generar eventualmente un factor de freno a lo que podemos llamar desarrollo, y aquí obviamente va a tener que aparecer un debate muy grande de qué es lo que llamamos desarrollo, y desarrollo para quién, y desarrollo para quiénes, y qué quiere decir la diversidad en el desarrollo. Pero además, en todo caso, recuerden que de cualquier manera hay un mandato constitucional de que hay que resolver el problema. Voy a dar evidencia de los procesos discriminatorios que se han dado en este país por una larga historia. Voy a mencionar solo algunos elementos simplemente para motivar esta presentación. Voy a arrancar con el tema indígena. En el tema indígena voy a hacerle un honor a una escritora guajira que se llama Estercilia Simanca, que escribió un cuento importantísimo que se llamaba Manifiesta no saber firmar, que solamente después, cuando una mujer periodista que hizo un documental, una mujer española que hizo un documental, hizo visible esta historia que había escrito Estercilia Simanca años antes. Y es una historia donde ella cuenta en un cuento de realismo mágico, pero sobre todo de realismo, de cómo unos políticos llegaron a La Guajira a inscribir las cédulas de un montón de indígenas guayú para poderlos inscribir en el censo electoral para poder votar. Y la gran curiosidad es que todas esas cédulas quedaron todas con fecha de 31 de diciembre, y cuando fueron a firmar tenían que decir manifiesta no sabe firmar porque no sabían firmar. Pero lo que fue brutal en eso fue los nombres que les pusieron estas personas cuando llegaban los guayú, y uno por uno los iban inscribiendo en el censo electoral para poderles dar cédula para que pudieran votar. A este señor le pusieron de nombre, el apellido de él es Uriana, y le pusieron de nombre Arrancamuelo. A este señor le pusieron de nombre, ahí está observaciones no saber firmar. Le pusieron de apellido Uraniayú, le pusieron de nombre Cabezón. A este señor de apellido Tuipuaná le pusieron de nombre Borracho, y así fue como quedó en la cédula. 31 de diciembre, todos quedaron con 31 de diciembre porque, entre otras, cuando les preguntaron fecha de nacimiento, a todos les pusieron 31 de diciembre. Una cédula más reciente de un señor de apellido Pushaina le pusieron de nombre Raspayer. Ese es el nivel de complejidad del problema de visibilizar o no este tipo de procesos. Más recientemente, El Espectador publicó una fotografía en el barrio de Suba, que es uno de los polos de atracción de la población afrodescendiente que está llegando a Bogotá por razones, ustedes ya lo saben, Bogotá es tal vez de las últimas grandes ciudades que están recibiendo migraciones de gente negra por razón del conflicto armado, y es que el desplazamiento en las zonas del Pacífico biogeográfico está generando una migración grande hacia Bogotá, cosa distinta de Medellín y Cali, por ejemplo, que han recibido población negra de mucho tiempo atrás por razones históricas y económicas que ustedes deben sospechar, pero a Bogotá está llegando mucho más recientemente una población grande negra, y Suba es un polo de atracción grande de población negra, y usted encuentra que arriendan apartamentos pero no a negros. Este lo
oyeron usted probablemente, salió un aviso de prensa en un periódico de Cali en que un señor de un centro médico de la clínica Farallones puso un aviso que decía que requería una médica cirujana titulada con práctica en inscripción de clínicas de 25 a 35 años de edad, de piel blanca, y necesitaba una entrevista personal con el doctor Guarín. Violatorio totalmente de la Constitución, violatorio de cualquier parámetro de la nueva ley de discriminación, es violatorio de un montón de códigos, es discriminatorio por el tema de edad, es discriminatorio por un montón de razones es discriminatorio. Esos son ejemplos de yo me afilio a una identidad de algo o soy parte de una identidad de algo, de sexo, de género, de color de piel, de identidad étnico-racial, de un montón de categorías, y todas esas me generan a mí una pertenencia a un grupo particular, y fue sobre esa identidad de grupo que la misión de Movilidad y Equidad nos invitó a nosotros a decir: vamos a trabajar ese problema en Colombia, vamos a tratar de estimar qué tan grave es, qué es lo que hay en Colombia, y vamos a sacarlo no solo de esas historias que les acabo de contar, que algunas personas dirían, eso son historias amarillistas periodísticas, listo, pueden ser historias anecdóticas amarillistas de la prensa, vamos a mirar las cifras gruesas y vamos a mirar la situación real de las poblaciones, y sobre eso lo que nos hicimos fue sentarnos a hacer un trabajo de arqueología de todas las encuestas y bases de datos que existen en el país, desde el censo, la encuesta de calidad de vida y demás, y tratar de averiguar en todas esas qué información había sobre estas categorías de identidad de grupo. Obviamente la variable sexo aparece en todas las encuestas, la variable de pertenencia al grupo étnico-racial aparece en la mayoría de ellos en verde, cuando está en rojo es que no aparece. Las de orientación sexual para el caso de género no aparecen sino en unas muy poquitas y parcialmente. Las de temas de discapacidades aparecen en unas o en otras, algunas son de representación nacional, otras regional, otras urbanas y demás, hay unos periodos, y este fue el inventario de datos en el que nos basamos para este documento de la misión. Entonces voy a hablar de varios de ellos y voy a empezar por el tema étnico-racial, que es tal vez en el que logramos una mayor desagregación de un montón de detalles. No puedo contarles aquí un montón de cosas que están en ese capítulo de ese libro. De hecho nos tocó además cortarle un montón de vainas, porque afortunadamente el trabajo juicioso de Marcela y Armando y un montón de gente nos hizo mantener el capítulo en una mínima expresión que nos permitiera ser claros y concisos, pero terminaron un montón de apéndices por ahí guardados de historias, algunas que les voy a contar, otras no, pero tratemos de descifrar, entre otras, en esa pertenencia étnico-racial, si hay o no problemas en el país. Algunas personas han argumentado que esto es un problema de geografía, en el sentido de que llegar al Chocó es muy difícil. Llevar luz al Chocó, llevar agua al Chocó, llevar salud al Chocó es muy difícil porque queda muy lejos, por costos de transporte, por distancia, por infraestructura. Ese puede ser un argumento. Las economías de escala de las ciudades no se pueden transportar a generar economías de escala en la periferia, y especialmente en la periferia del Chocó geográfico. Entonces esa es una pregunta que voy a tratar de responder. Y la otra es otro argumento que también tienen algunas personas: no es que ese cuento del racismo, eso es una vaina importada de los gringos, es que los gringos ahora le metieron a todo el mundo el cuento del racismo, entonces ahora, por volvernos políticamente correctos en lo internacional, entonces ahora tenemos que empezar a hablar de racismo en Colombia, porque resulta que aquí no somos racistas, porque aquí todos somos iguales y todos somos mestizos. Entonces digamos que esos son algunos de los elementos que están sobre la mesa sobre si explicamos o no esas desigualdades. Empecemos con unas básicas que ya conocemos muchos de muchas estadísticas. Del progreso del que hablaba Hernando José hace un rato, el progreso que ha tenido el país en los últimos 20, 30 años, cuando ustedes hemos tenido un progreso muy grande, promedio muy grande, de acceso a servicios públicos básicos, pero ese progreso ha sido diferenciado. Cuando usted mira, y de aquí en adelante, creo que en la inmensa mayoría de los casos, voy a mostrar en anaranjado lo que quiere decir grupos indígenas, en verde lo que quieren ser grupos afrodescendientes, y en el resto, dependiendo de la encuesta o no, los que no manifiestan pertenencia étnico-racial, o el resto de lo que podemos llamar no indígenas, no negros. Lo que vemos son unas disparidades grandes, y lo que van a ver de aquí en adelante es este mismo patrón. En los niveles más bajos de acceso a progreso van a estar los indígenas, después van a estar la población negra, y después van a estar el resto no indígena, no negro. Esto es que el promedio nacional, que está en este color violeta acá, que está casi que encima de la gente que no se autodetermina con pertenencia étnica, están bastante cerquita el uno del otro, pero la población
afro, que es la línea verde, y la población naranja, que es la del grupo indígena, siempre van a estar rezagados en acceso a acueducto, alcantarillado, electricidad, recolección de basuras. Ahora, mantengan presente una hipótesis. Esto es porque es muy difícil llevar carros de basura a las veredas y municipios más lejanos del Chocó, porque simplemente cuesta mucho llevar carros de basura, o es muy difícil construir rellenos sanitarios en sitios tan lejanos, puede ser, es muy difícil construir alcantarillados, puede ser. Voy a poner eso ahí. Entonces, voy a tratar de resumir en unas gráficas una cosa que está bien sustentada, digamos, estadísticamente en el capítulo y en los desarrollos que no quiero meterme en esos detalles, pero voy a coger básicamente la información que logramos recaudar